días, amigos de las redes sociales. Bienvenidos a nuestra matutina de jóvenes y la lección de jóvenes de inverso. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos regala para comenzar con una vida con propósito y renovar nuestra fuerza y acercarnos más a su presencia. Que este momento sea de bendición para tu vida, que cada palabra toque tu corazón y te inspire a vivir con fe y esperanza y amor. Dispón la mente y el corazón. Dios quiere hablar contigo hoy a través de la matutina que significa titulada Amor de Madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso 20:11. Mamá es una palabra pequeña, pero trasciende a las demás en belleza y significado. Es, es la abreviatura de la bondad, el resumen de una plegaria, la esencia del amor entre los mortales, compañeros de los ángeles. Los madres son reinas sin corona, heroínas sin capas y especialistas sin diplomas. En todos los lugares del planeta, ellas viven la constante aventura de tener el corazón latiendo fuera del pecho, y muchas de ellas son capaces de dar la vida por sus hijos. ¿Has pensado en retribuir todo el esfuerzo de tu madre? ¿Le has regalado flores y te has dicho cuánto te ama? ¿La ama? El Talmud dice que por más que una persona honre a tu padre, y nunca será suficiente, nunca regalo ni actitud, nunca regalo ni actitud llegará a la altura de ese amor tan negado. Por eso el honor requerido en el quinto mandamiento abarca no solo la obediencia en la infancia, sino también el cuidado de los padres en la vejez. Hoy quiero desafiarte a sorprender a tu madre con honor. Compra un regalo, dale un abrazo fuerte y expresa todo tu amor por ella. Hazlo mientras tenga la oportunidad y recuerda que ella ya hizo mucho por ti. Hace algunos años presencié una de las esencias más conmovedoras de un ministerio. Un lunes lluvioso fui por la tarde al cementerio de la ciudad para realizar el funeral de un joven de 30 años. Había contraído meningitis a los 9 meses de edad, lo que la causa grave lesiones cerebrales y motoras. Durante su vida el joven no hablaba, no movía los miembros de su cuerpo y dependía completamente de su madre. En el funeral, bajo una lluvia intensa, se encontraba aquella madre desconsolada, derramando lágrimas de tristeza por su querido hijo. Cuando bajaron el ataúd, la madre tuvo una reacción instintiva, desesperada. Hizo un movimiento brusco hacia la tumba con la intención de que acompañara a su hijo en aquel hoyo lleno de lodo. Si no hubiera sido por los familiares que la sujetaron, habría ocurrido una tragedia más de esa tarde. Allí entendí un poco mejor las palabras de Salomón. El amor es tan fuerte como la muerte. Cantares 8:6. Decía ser más por alguien merece todo honor. Amén. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con la lección de inverso, lección de jóvenes de inverso. Pero con la pregunta, otra pregunta sobre la oración. Hay otra pregunta sobre la oración, lo que debemos que hacer para orar ante Dios. Y nos invita, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? La hago la pregunta, hermanos y amigos, ¿por qué
¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Sabe que Dios sabe todo? Claro que sí, Dios ya lo sabe. Pero Elena White nos dice, lo explica así, no es que se necesite esto para darse a conocer a Dios, lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirnos para la oración. No baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Elena White, en Camino a Cristo, página 11, capítulo 11, página 138. De hecho, Dios conoce nuestros deseos y nuestras necesidades y lee cada intención de nuestro corazón. Orar es bueno para nosotros. Nos invita a detenernos en medio de el ajetreo de nuestra vida al hacer una pausa y reconocer que Dios es soberano sobre todo y ponernos a sus pies. La oración también abre más vías para que Dios actúe. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Sí, hermano, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Dios lo sabe todo, amigos de las redes sociales, hermanos. Pero en el Juan nos explica que para si Dios ya lo sabe todo, pero no, Dios no dejó la oración para hablar directamente con Dios, para hablar directamente, o sea, como una llamada. Nos invita a orarle a Él, nos invita a que tengamos siempre estar en comunión con Dios. Sí, mire lo que dice en Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sí, hasta el Espíritu intercede por nosotros, pero, pero Cristo nos llama a orar. Cristo nos llama, Dios nos llama a tener una comunión con Él, de tú a tú, de, de usted y Dios. Él nos llama a hacer eso, a orar, para estar siempre a la herida de Dios. ¿Por qué orar cuando todo va bien? ¿Por qué orar? Porque le hago la pregunta, amigos de las redes, ¿por qué orar cuando todo va bien? ¿Sabe qué? ¿Tenemos que orar cuando todo va bien o no? Claro que sí. ¿Por qué orar? Porque para agradecerle a Dios que le va yendo bien en la vida, en la finanza, ¿sí? La autosuficiencia y el orgullo, puede ser los mayores obstáculos para una vida de oración. Si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos de vida de oración, si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos a Dios, acudiremos al mucho más. Si los ángeles perfectos lo adoran y le rinden culto, como podemos nosotros seres humanos pecadores pensar que lo necesitamos menos. Mira, algunas personas, algunos seres humanos dicen, ¿por qué voy a orar? Si yo no lo necesito, yo necesito a Dios, pero hay que, Dios, Dios lo necesita a ti y usted necesita a Dios. Por eso nos llama para que estemos en comunión con Él. ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? Hago la pregunta, hermanos de las redes, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? La duda nos impide a recibir la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Debemos acudir al creyendo que es capaz de darnos cosas buenas y que tiene la sabiduría para hacer lo correcto. En Hebreos 11:6 nos dice, miren, Hebreos 11:6 nos dice, pero
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardón de los que le buscan. Sí, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, amigos de las redes sociales. Por eso es que debemos que orar a Dios, para que Dios nos dé esa fe en Dios, esa fe en Cristo Jesús. ¿Bien? Medita en estas palabras. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser tomadas en cuantas juntas en la oración de fe. Hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender. Todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida, Elena de White, la educación, página 30, capítulo 30, página 332, 333. Hermano, hay que meditar en la oración, porque la oración y la fe van juntas, hermanos y amigos. La fe, si usted no tiene fe, no va a tener oración. Y si tiene solamente oración, no va a tener fe. Por eso hay que debe que ser juntas la oración y la fe. ¿Con quién debo orar? Hago la pregunta, ¿con quién se debe orar usted, amigo? Acá tienen la respuesta. Lo más importante es que ores en privado. Solo Dios y usted, amigos de las redes sociales. Solo tú y Dios. Solo tú y Dios deben orar. No hay otra persona. Solamente tú, amigos de las redes sociales, y Dios. Ahí donde solamente en privado con Dios debe orar. Ya que la relación personal con Dios dedica tiempo a examinar tu corazón mientras habla con Dios y escucha. Mateo 26:6 nos dice, mas tú cuando ores entran en sus aposentos y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que se ve en lo secreto se recompenará en lo público. ¿Sí, hermano? O sea, ¿a quién debo orar? Usted y Dios. Usted tiene que ir a su aposento, a un lugar solo y orar para que Dios le, le haga esa petición, le reconozca, o usted lo ora en público, en secreto, y Él le reconoce en público, hermanos y amigos. También debemos orar por nuestra familia y en grupos pequeños. En Hechos 12 dice, y haciendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Hay que orar también por la familia, por los grupos pequeños, por las personas más allegadas a ti, amigos de las redes sociales y hermanos. ¿Sí? Hay que orar por todo el mundo, porque donde se reúnen dos o tres, ahí estaré Dios. Por último, debemos orar con nuestros hermanos de la iglesia. Claro que sí, hermanos. Debemos que orar con los hermanos de la iglesia. Con los hermanos de la iglesia debemos que orar también. Pero eso es una oración en público. Sí, hermanos y amigos. ¿Qué nos dice Santiago 5, 13 y 16? Dice, esta alguna entre vosotros afligidos haga oración. Si usted está afligido, haga oración en grupo para que le dé más fuerza, más poder. Está alguna alegre, cante alabanza. Miren, otro estilo de oración, cantar alabanza. Alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por los ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará enfermos, y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados, confesados vuestras ofensas unos a otros, y oras unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, hermano, en grupo
oración en grupo, la oración en iglesia también tiene poder, pero esa oración debe que ser fortalecida, esa oración debe que ser de corazón. Todas estas formas de orar son importantes, sí, hermano, todas estas formas de orar son importantes para ti y para Dios. ¿Cómo debo escuchar? ¿Cómo debo escuchar? Orar más que simplemente hablar con Dios. También debe permitirle que nos puede y nos hable la forma más clara y segura de hacerlo, en leyendo la Biblia y combinar la oración y el estudio bíblico en nuestro tiempo devocional. Debemos tener cuidado de no vaciar nuestra mente ni escuchar nuestros propios pensamientos en lugar de estudiar la Biblia. Sí, hermano. ¿Cómo debo escuchar la Biblia? Escucharla, orar, hablar con